Dios mío, te damos gracias por esta nueva noche que nos das, gracias porque podemos reunirnos una vez más con el propósito claro de poder conocer más de ti. Queremos que nos enseñes, que tú nos muestres tu palabra, que podamos entender la palabra revelada a nuestro corazón, Señor. Nuestro corazón, nuestro espíritu está dispuesto a poder oírte, a querer hacer cambios en nuestra forma de pensar y de actuar. Y queremos que tu palabra, Dios mío, pueda correr sobre las vías de nuestro corazón para que tu voluntad se haga en nosotros. Nosotros queremos hacer esa voluntad maravillosa que nos dejaste en tu palabra, Señor. Gracias porque dejaste tu palabra para inspirar nuestra fe, Señor, para poder acrecentar nuestra confianza más y más en ti. Espíritu Santo, te damos gracias por esta tarde, por esta noche. Queremos que nos guíes, que nos instruyas, que hables nuestro corazón, que nuestro espíritu pueda recibir tu palabra, que pueda ser iluminado nuestro corazón y que podamos entender los planes que tienes para nuestra vida. Gracias te damos y dejamos todo este tiempo en tus manos para que tú nos ministres a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Tomemos nuestros lugares. Tenemos la segunda parte de creer con el corazón. Ya hemos terminado la primera parte, ahora vamos a entrar a la segunda parte. Creer con el corazón. Esta lección consta de dos partes, así que esta es la segunda parte y vamos a continuar entendiendo lo que significa creer con el corazón en esta segunda parte y vamos a usar algunos versículos bíblicos principales como 2 Corintios 5, 19 y Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Verdad central. Verdad central. Creer con el corazón es creer no con nuestro espíritu, creer con nuestro espíritu, creer independientemente de nuestra mente o de nuestro cuerpo. Creer con el corazón es creer con nuestro espíritu y esto es creer independientemente de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Muy bien. Número 1. Las cosas espirituales son tan reales como las naturales. Acerca de esto vamos a estar viendo ahora. Las cosas espirituales son tan reales como las materiales. Dios es una persona real, como si tuviese un cuerpo físico. Sin embargo, Dios no tiene un cuerpo físico. Tiene una apariencia física, según las Escrituras nos enseñan que Dios se ha mostrado a Moisés, se ha mostrado a algunos hombres de Dios y vemos que tiene una apariencia física, pero sin embargo no tiene un cuerpo físico. Pero eso no le hace menos Dios, ¿no es cierto? El que no tenga un cuerpo físico. Pero Dios es un espíritu. Después de la resurrección de Jesucristo, Jesús le apareció a sus discípulos y ellos pensaron que Él era un espíritu o un fantasma, eso dice la Escritura. Y Jesús les dijo, pad y ved, les dijo, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 24, vayamos por favor allí. Lucas capítulo 24, y nuestro tema es creer con el corazón y estamos en la segunda parte. Lucas 24, versos del 36, vamos a leer del 36 al 44. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Verso 40, diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras
y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Muy bien, para poder avanzar, para poder entender más este tema, ¿no es cierto?, de creer con el corazón, estamos definiendo algunas cosas, estamos diciendo algunas verdades con relación a lo que es Dios, ¿no es cierto?, a lo que es Jesucristo después de su muerte y su resurrección, ¿no es cierto? Nos damos cuenta por esta escritura que después de la resurrección de Jesucristo, o sea, él lo habían primeramente crucificado, él había muerto, ¿no es cierto?, él entregó su vida por nosotros, dice la escritura. Él apareció a sus discípulos y sus discípulos se espantaron pensando que él era un espíritu o un fantasma, eso dice la escritura, ¿verdad? Y él les dijo: palpad y ved, dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Versículo 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Diga conmigo: carne ni huesos. Si usted puede notar que no dice carne y sangre, dice carne ni huesos, ¿verdad? Una pregunta que surge aquí es que podamos entender cuál es la naturaleza de Jesucristo después de su resurrección. Después de la resurrección de Jesucristo, la Biblia dice que Él se presentó a ellos, ellos se asustaron porque había muerto. No podían entender que Él iba a resucitar al tercer día, pero al verlo se asustaron, pensaron: es un fantasma, ¿verdad? Pensaron: es un espíritu. Y Jesús le dijo: yo soy, yo mismo soy, toquen mi cuerpo, ¿no? Y un espíritu no tiene carne y huesos, no dijo carne y sangre, sencillamente porque Él había derramado toda su sangre, ¿verdad? La Biblia dice que ya no había más sangre y salió agua, ¿verdad?, de su costado, cuando le introdujeron la lanza en su costado, salió agua, sangre y agua, lo último, no quedó sin sangre. La Escritura dice que esta sangre se encuentra en el tabernáculo de Dios, en la presencia de Dios. En el cielo hay un tabernáculo al igual que en la tierra. En el cielo hay un tabernáculo al igual que en la tierra. Es la imagen de este tabernáculo que Moisés vio y luego construyó un tabernáculo en el desierto, ¿no es cierto? Ahí traían a Dios, le traían las ofrendas, ahí estaba la presencia, el arca del pacto se llamaba, ¿no es cierto? Es tabernáculo, diga conmigo: tabernáculo. Se traduce como tienda o casa o habitación de Dios, o sea, Dios no tenía un lugar donde habitar, ¿verdad? Y dijo: hazme un tabernáculo, así como yo habito ahí en el cielo, tengo un tabernáculo, ¿no es cierto?, espiritual. Aquí en la tierra, mira la imagen de este tabernáculo, crea, porque yo quiero estar en medio de ustedes. Eso pasó, ¿verdad? Muy bien, era una casa o una habitación del Espíritu de Dios. Ahí estaba el Espíritu de Dios en el tabernáculo. Así que hay casa, habitación y tabernáculo. El cuerpo de Jesucristo vendría literalmente a ser como la casa o la habitación del Espíritu de Dios en Cristo, ¿verdad? Nos damos cuenta que en Cristo Él se encarnó, ¿verdad? La Biblia dice que Dios hizo carne, de aquí nació la famosa doctrina de la encarnación y no de la reencarnación, que eso es que un cuerpo, un espíritu entra a otro cuerpo, ¿verdad? Puede ser de una persona o de un animal, como en la India sucede estas cosas, creen en la doctrina de la reencarnación. Muere usted, muere su abuelita y si se comportó bien según la historia de ellos, entonces se convierte en una vaca, en algún animal que para ellos es sagrado, ¿no? Lo que no se comporta tan bien se convierte en ratones, en cucarachas, y aunque para usted le sea esto un poco tal vez de risa, les cause risa, esto es cierto, ellos tienen ese tipo de creencia y ellos creen en la famosa doctrina de la reencarnación, que un espíritu pasa a otro espíritu. Pero la doctrina de la encarnación es que Dios se hizo carne, ¿verdad? Se encarnó y habitó dentro de un cuerpo físico. Muy bien, nos damos cuenta entonces que Dios es un espíritu. Sin embargo, después de la resurrección de Jesucristo, su vida, su cuerpo no era la misma. Tenía solamente carne y huesos, diga carne y huesos. Si aparece Jesús por segunda vez, ¿cómo vendrá? ¿Con carne y huesos o con carne, sangre y huesos? Pónganse a pensar, a mí me gusta hacerles pensar, para que sepan cómo es la realidad. ¿Por qué la Biblia dice la sangre de Cristo tiene poder? O sea, la sangre y Cristo son dos cosas diferentes, nos damos cuenta. Se usa de manera diferente. La sangre de Cristo está siempre en la presencia de Dios, en el tabernáculo del cielo, ¿verdad? Dios siempre, al vernos a nosotros, ve la sangre, nos ve justo, nos ve justificado. El precio del pecado había sido pagado, erradicado, extirpado el pecado, por eso nosotros somos santos, justos, ¿verdad? Hemos sido perdonados por Dios, hemos entrado a su gracia,
formamos parte de la familia de Dios. Si usted entiende estas cosas, usted nunca va a vivir bajo condenación, sino bajo la justicia de Dios. Amén. Muy bien, seguimos entonces adelante. En otra ocasión, mientras Pedro y algunos de los otros discípulos estaban pescando, pero ellos vieron a Jesús en la ribera, Él los llamó, ellos fueron a Él y comieron con Él. También pescado, el mismo Jesús, según esta historia bíblica, había cocinado, había asado pescado y ellos comieron juntamente con Él. Así que Jesús tiene un cuerpo físico. Ahora, actualmente Jesús tiene un cuerpo, ¿cómo tiene? Cuerpo físico, semejante a la de los hombres. Hablamos de Jesús porque Dios Padre, ¿verdad? Dios Hijo y Dios Espíritu. Es la famosa doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Aunque la Trinidad no aparece en la Biblia, pero Trinidad porque son tres personas, un solo Dios. No sé si usted lo entiende. Eso se entiende con el espíritu, no con la mente, porque no se puede entender. Es como el matrimonio. Ya no son dos más una sola carne, dice, ¿verdad? Ya no son tres personas, sino un solo Dios, un solo espíritu, una sola fe. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Muy bien. Jesús tiene un cuerpo físico ahora, un cuerpo de carne y huesos resucitado. Y Jesús, quien está ahora en el cielo, con su cuerpo físico, no es más ni menos real que el Espíritu Santo y que Dios el Padre mismo. Son reales todos. Las cosas espirituales son tan reales como las naturales. Más todavía nosotros podemos afirmar una verdad. Las cosas naturales, físicas o materiales no existiesen si primero antes no hubiese existido lo espiritual. Todo lo físico, material, fue creado del espiritual. No existía, pero Dios, Espíritu, le dio forma con la palabra, ¿verdad? Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Dijo Dios, ¿no es cierto?, se separen las aguas. Usted ve que en la parte de la creación ha habido donde Dios hizo creación y Dios comenzó a reparar ciertas cosas, ¿verdad? A restaurar. Porque parte de su creación porque la tierra estaba desordenada y vacía. Es otro tema que en algún momento tal vez nosotros veamos, ¿verdad? Ahí se habla realmente en partes de la creación y parte de la reestructuración de lo creado, que alguien lo había destruido. Muy bien. Nótese que no decimos que Dios es espíritu, pero sí que es un espíritu, ¿verdad? Algunos piensan que Dios es espíritu y lo tomamos o tomándolo de cierta influencia impersonal, pero Él es un espíritu, es una persona. Amén. Dios es una persona, según lo que nosotros vemos por la palabra de Dios. Muy bien, aunque decimos que Dios es un espíritu, eso no quiere decir que Él no tiene una figura o forma en el ámbito espiritual, porque sí lo tiene. Dios tiene forma, pero Dios dice, sin embargo, no te hagas figura, dice, de lo que hay en los cielos, ¿verdad? O sea, no tenemos que hacernos figura, pero Dios sí tiene figura según la Biblia. Vemos por la Biblia que Él dice, el brazo de Jehová. Tiene brazo por lo menos, ¿verdad? ¿Sí o no? A Moisés le dijo, vas a verme, yo quiero verte cara a cara. Y ellos conversaron, ¿verdad? Pero de alguna forma Dios le dijo, voy a cubrirte con mi mano y escóndete detrás de la roca. Y así que porque Moisés quería ver la gloria de Dios. Esta es la conversación entre Dios y Moisés. Y le dice Dios, bueno, Moisés sí me vas a ver, pero cuando yo pase me verás las espaldas. O sea, nos damos cuenta que Dios tiene espalda y tiene figura similar a la de un ser humano, un hombre, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, aunque Dios es un espíritu, la Biblia dice que tiene una figura. Los ángeles también son seres espirituales, pero sin embargo tienen figura. La Biblia habla que algunos ángeles tienen alas, otros no tienen alas, ¿verdad? Por ejemplo, los querubines tienen alas. Los serafines también tienen alas. Según usted lee el libro de Isaías, usted lee Apocalipsis, se da cuenta que cuando habla de querubines y serafines tienen alas. Y cuando habla de ángeles y de arcángeles, ellos no tienen alas, vuelan sin alas. Esa es la creación. Entonces sí tienen una forma, sí tienen un cuerpo espiritual. Amén. Y aunque no lo vemos, no significa que no sean reales. Amén o no. Estoy hablando, nuestro punto es creer con el corazón, pero esto es importante que nosotros lo entendamos. Muy bien, en una ocasión, esto lo vemos en el libro de Reyes, sucedió algo. Por favor, veamos el segundo libro de Reyes, al capítulo 6, el versículos 16 y 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y versículo 17. Él le dijo, no temáis, no tengáis miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había una guerra que iban a confrontar y el enemigo era numeroso. Y el criado de Eliseo, vemos aquí, estaba atemorizado, ¿verdad? Él no podía ver en el mundo espiritual. Así que Eliseo tuvo que orar y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dile que está a tu lado, existe un mundo espiritual y es mucho más real que el natural. Nosotros estamos aquí porque existió un mundo espiritual. Estamos aquí porque lo espiritual tiene poder sobre lo natural. No estuviésemos aquí si Dios en su reino espiritual, porque la Biblia habla del evangelio del reino, hay un reino espiritual, no hubiese pensado en una extensión de su reino a la tierra y no hubiese pensado en tener hijos, que somos ustedes, nosotros, no estuviésemos aquí. Así que nosotros, las personas, los seres humanos, lo físico, lo natural, lo terrenal, lo palpable, ¿cierto? Lo material fue creado de lo espiritual. Esto tiene que entenderlo. De algún modo, en el mundo espiritual ya existía la imagen de las imágenes físicas que ahora conocemos. Amén, entiéndalo bien. O sea, esto solamente es un resultado de la creación de Dios, de la mente de Dios con relación a nosotros en el mundo físico. Somos el resultado de la mente de Dios en el mundo espiritual para que sea hecho figura en el mundo físico. Muy bien, avancemos. Algunas veces, según Dios quería, habían ángeles que podían tomar forma humana. Nosotros lo vemos esto en el libro de Éxodo. Por favor, vayamos al capítulo 33 y versículo 11, Éxodo 33, verso 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. O sea, tiene cara, dile que está a tu lado, tiene cara. Dice cara a cara, o sea, tiene una figura. Entiéndanlo, por favor, ¿ya? Hablaba cara a cara como habla cualquiera con a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Éxodo 33, versículos del 20 al 23, también vamos a leer esa parte donde se muestra el Señor a Moisés. Éxodo 33, versos del 20 al 23, dice, dijo más, no podrás ver mi rostro. ¿Cómo dice el Señor? ¿Está hablando con quién? Con Moisés. ¿Qué le dice? No podrás ver mi rostro. Dile el que está a tu lado. El Señor tiene rostro. Algunos lo ven, otros no lo ven. Amén. Esa historia que cuando alguien dice, por ejemplo, vi a Jesús, ellos no están mintiendo. Algunos lo ven, otros no lo ven. Aquí estamos hablando en este caso de Dios Padre. A Jesús lo han visto muchos hombres de Dios. Pero en este caso Moisés está hablando con Dios Padre y le dice, el verso 20, y le dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea, tiene rostro y tiene mano, ¿no es cierto? Verso 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. ¿Quién está hablando? Dios. O sea, tiene forma física, humana. O sea, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, porque ningún hombre que me vea vivirá. Y le dice el Señor. O sea, Dios lo estaba protegiendo a Moisés. Entonces sí tiene una figura. Dile que está a tu lado. Dios tiene una figura en el mundo espiritual. Amén. Muy bien. Y verá mis espaldas, mas no se verá mi rostro.
Aunque Dios es un espíritu, nosotros sabemos por su palabra escrita que tiene manos, rostro, espaldas y un tipo de forma semejante a la del hombre. Él no es menos real por ser un espíritu de lo que sería si él tuviera un cuerpo físico. Dios es real. Las cosas espirituales son tan reales como las cosas físicas materiales. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 9. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 9. Esta parte, por favor, quiero que lo entiendan. Yo voy a centrarme en esta porción bíblica y quiero que lo entiendan. Voy a pedirle a Dios que abra su entendimiento espiritual. Nosotros podemos entender a Dios no con nuestra mente física. Segunda de Corintios 5. Nosotros podemos entender a Dios no con nuestra mente física. Cuando Dios habla, la Biblia dice que su palabra es espíritu y es vida. Cuando Dios habla, no habla a nuestro intelecto, no habla a nuestro conocimiento. Dios habla a nuestro espíritu, Dios habla al corazón del hombre. El espíritu y el corazón es lo mismo. Amén. No es cuánto conoces tú de Dios, es cuánto sabes en tu espíritu de Dios. Es cuánto Dios se reveló a ti. Es Dios revelándose al hombre. Nosotros no podemos conocer a Dios por medio de nuestros 5 sentidos físicos. Amén. Nosotros solo podemos conocer a Dios acerca de lo que su palabra dice de Él. Y lo tiene que entender nuestro corazón, lo tiene que entender nuestro espíritu. Entiendan esto. Si usted entiende esto, va a entender muchas cosas que tal vez se predican en muchos lugares de una manera, yo diría al revés, totalmente contraria a lo que está escrito. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 1 al 9 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Repito, escuche bien esto. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, yo pregunto, para ir avanzando de paso a paso, ¿cuál es nuestra morada terrestre? Nuestro cuerpo, tienes razón. Nuestra morada terrestre. ¿Por qué? Porque dice, mire, este tabernáculo, ¿cuál es este tabernáculo? Su cuerpo. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? ¿De qué casa? ¿De qué morada? ¿De qué tabernáculo? Del tabernáculo de nuestro cuerpo. Entiéndalo. Porque si usted no entiende aunque lo está leyendo, después usted dice otra cosa. Porque lo he oído tantas veces. Bueno, seguimos. Porque se equivocan porque dice en los cielos. Parece que hay una cierta cosa que no va, ¿verdad? Y decimos, no, está hablando de la morada celestial. No, no está hablando de la morada celestial. Está hablando del tabernáculo. Amén. Ahora, en cierto modo sí hay una morada celestial, pero no es un lugar de habitación nuestra, sino que está hablando de un cuerpo transformado. Está hablando de nuestro cuerpo que tendremos cuando nosotros resucitemos de los muertos. O sea, ¿cómo va a ser? La pregunta es, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Cómo va a ser nuestra morada, nuestro tabernáculo después que Cristo venga? La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así dice, ¿verdad? Luego nosotros los que hemos quedado, dice que resucitaremos también. Luego, y todo esto será un abrir y cerrar de ojos. Ahora va a haber una resurrección. Pregunto, ¿resucitaremos con los mismos cuerpos? ¿O tendremos la morada celestial, el tabernáculo, no hecho de manos? Tendremos un nuevo cuerpo que nunca más va a morir. No vamos a tener una sangre contaminada, no va a haber enfermedades, no va a haber heridas, no va a haber dolor, va a haber eternidad. Estamos hablando de un nuevo tabernáculo, ¿entiendan? Está hablando de un cuerpo, diga un cuerpo. No está hablando de una casa. Como dicen, hermano, nuestra mansión está en el cielo. Es una equivocación. Porque nosotros no vamos a vivir en el cielo. Usted sabe por la palabra de Dios que ¿cuántos se van para el cielo? Nadie. Dice, los que se van para el cielo den un grito de júbilo, dicen los cantantes. Ellos no saben lo que están diciendo. Veamos bien lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios tiene un reino, ¿se acuerdan? En los cielos. Tiene un reino. Y ahí Él es el rey. Hay un reino, ¿verdad? Y dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, el plan de Dios, ¿cuál era? Enviar a Adán a la tierra, hacer una colonia del cielo en la tierra, hacer que el hombre gobierne, sea señor,
ejerza dominio, señoread, le dijo, ¿verdad? Solo que el hombre por desobediente estropeó este plan que Dios tenía. ¿Y Dios cambió de plan? Nunca cambió de plan. Él siempre quiso que el hombre gobierne en la tierra. Ahora, ¿qué va a pasar con esta tierra? Se va a destruir. Ahora dirá usted, ¿nos quedamos sin tierra? No, porque Isaías dice, vi descender del cielo, cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén. Allí estaremos nosotros. Así que entiéndalo bien. Ahora, dice, versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mira, ahí está. Diga, revestidos. No es que usted se va a esa habitación, sino que esa habitación viene a usted para revestirlo. Es diferente. Dice, allá en el cielo tenemos una morada. Lo dicen en el sentido de irse a vivir allá, pero dicen, no, gemimos para ser revestidos de esa morada. No que nosotros vamos, sino que la morada viene a nosotros. Vamos a tener cuerpos restaurados, transformados a la imagen de Jesucristo. De eso es de lo que está hablando aquí. Amén. Muy bien, seguimos. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, ahora toque su cuerpo, diga este tabernáculo. Está hablando de ahora, diga ahora. Tabernáculo, cuerpo, casa, habitación, tienda. Está hablando los que estamos en este tabernáculo, dice, ¿no es cierto? Versículo 4. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, esto, mortal, un día va a desaparecer, pero va a ser absorbido por la vida, por un nuevo tabernáculo, por una nueva morada celestial, dice Pablo. Amén. Muy bien, seguimos. Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, diga, estamos en el cuerpo. Está hablando de tu tabernáculo terrenal, lo que ahora tienes, ¿verdad? Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Mira, ausentes en el sentido figurado, porque va a haber un día donde estemos con Jesús. ¿Sabe que Jesús, la Biblia dice que reinaremos juntamente con Él? ¿Usted conoce la famosa doctrina del milenio? 1000 años con Cristo. Apocalipsis habla de esto. Algunos se saltan el milenio y se quieren ir directo al cielo. No, va a haber un milenio, estaremos 1000 años con el Señor, dice la Escritura. Y reinaremos, dice Apocalipsis, juntamente con Él, porque somos reyes. Eso lo dice el Señor de nosotros. O sea, Él nos restauró a nuestro estado original de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Dice, versículo 8, pero confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Diga, ausentes del cuerpo. Dice la Escritura que el deseo de Dios para nosotros es que nosotros seamos revestidos. Y Pablo dice, pero confiemos, porque nuestro deseo es estar ausentes del cuerpo, o sea, morir, diga, morir. ¿Sabe cuándo usted se va a ausentar del cuerpo? Cuando usted se muere. Ya sabe que la palabra muerte no es fin de la existencia. ¿Cómo se ausenta del cuerpo? En la muerte, o sea, en la separación de su espíritu, su alma y su cuerpo. Cuando usted muere, ¿verdad? Se separa su espíritu de su alma y su cuerpo. Su cuerpo se va a un lugar, lo entierran, lo meten en un hueco, algunos son incinerados, etc. Entonces se separa, ¿no es cierto? Eso es muerte. Entonces aquí dice, pero, versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. El plan al final, dice Pablo, maravilloso, que nosotros podamos tener un cuerpo celestial, ¿no es cierto? Un tabernáculo no hecho de manos, ¿cierto? Es maravilloso poder tener un cuerpo semejante al de Cristo, pero entre tanto que no lo tenemos, dice Pablo, bueno, estemos presentes o ausentes, seámosle, dice, siempre agradables al Señor. ¿Amén? ¿Entendió esto? ¿Le pareció sencillo o es complicado? Muy bien. ¿Cuántos se van para el cielo? No quieren ir al cielo ustedes.
Lo mandan de regreso. Muy bien. Yo creo que voy a tener que explicarles todo esto algún momento, de nuevo, porque los que no han estado en las clases de la enseñanza no entienden esto. Y tal vez tengan algún tipo de confusión, porque todo el tiempo nos han dicho, no vamos para el cielo, no vamos para el cielo, ¿verdad? Y realmente el plan de Dios para nosotros es que gobernemos en la tierra, nunca cambió. Vamos a empezar con un milenio juntamente con Jesucristo, y luego dice, reinaremos juntamente con Él, en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Isaías plasma una imagen de todas las cosas como serán, inclusive dice que van a haber leones, el niño jugará con la serpiente. ¿Ha leído esa parte de Isaías? ¿O ha escuchado por lo menos? ¿En el cielo hay serpientes o no? ¿Hay leones en el cielo? Está hablando de cosas terrenales. Dice que el león se echará con el cabrito, ambos comerán grasa. Está hablando de cosas tangibles, no está hablando de cosas espirituales. Si usted está pensando irse para el cielo, hermano, vaya desarmando su valía, porque no ese es el plan de Dios. Dios tiene cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué va a pasar con esta tierra vieja? Porque esta es una tierra vieja. La Biblia dice que esta tierra es una tierra maldita. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Se acuerdan o no? O sea, por causa de nosotros que somos la sal de la tierra, esta tierra está yendo adelante y estamos mediante el Evangelio de Jesucristo salvando a la mayor cantidad de gente que crea. Pero es temporal, no es para siempre. Esta tierra va a ser consumida. Una vez ya fue destruida esta tierra con un diluvio, murieron todos los seres vivientes, excepto Noé y su familia. Y Dios hizo un pacto con Noé. ¿Ustedes recuerdan? Dios le dijo a Noé, mira, voy a hacer salir mi arco iris, y cada vez que vea mi arco iris voy a recordarme de nunca más herir la tierra con mortandad, porque el corazón del hombre es siempre así, ¿no? Tirado hacia la maldad, dijo Dios. Así que no voy a destruir nunca más la tierra con diluvio, pero en Apocalipsis dice, voy a destruirlo con fuego. De todas maneras va a ser destruido, todos los elementos serán quemados. Así, si usted lee Apocalipsis. O sea, esta tierra va a ser incinerada totalmente. No vamos a estar aquí. Por lo menos los que nos vamos con Cristo. Amén. Los que en el rapto estaremos juntamente, iremos a recibir al Señor en el aire. Dice, no para el cielo. Iremos a recibir al Señor en el aire. Y luego dice, vendremos nuevamente con Él. Así dice la Escritura, ¿verdad? Y ahí donde el Señor pisará, pondrá su pie sobre el monte, ¿verdad? Y comenzarán los rayos, Usted lee Apocalipsis, ahí dice toda la historia, ¿verdad? Luego la tribulación y la destrucción total de la tierra. Y después de esto viene el milenio, cuando estaremos 1000 años con el Señor. Y bueno, es algo que les voy a enseñar en algún momento. Muy bien, cuando nosotros morimos, entonces nuestro cuerpo es puesto en una tumba. Todavía tenemos un edificio de Dios, una morada, escuche bien esto, un edificio, una casa, una habitación celestial de nuestro espíritu, no hecho de manos, sino es eterna. Y actualmente se encuentra, según la Escritura, en los cielos. O sea, vamos a ser revestidos de eso. Amén. No que nosotros vamos a esa morada, sino que la morada viene a revestirnos. Eso dice, lo que acabamos de leer hace un momentito. Muy bien. ¿Quién estará ausente del cuerpo? Es una pregunta para poder resolver. Nosotros, el hombre real, el verdadero hombre, el interior, el hombre espiritual o el espíritu del hombre. Ausente del cuerpo significa que el espíritu salió del cuerpo físico. El espíritu salió de la casa, del tabernáculo, de la habitación donde vive actualmente. Amén. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que nuestro espíritu es llamado también el interno, el del corazón. Aquí nosotros vemos por la palabra corazón otra vez, ¿no es cierto?, que significa espíritu. El hombre interior, nuestro espíritu, es llamado el interno también. Él es un hombre del corazón, del espíritu. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4. Sino el interno. ¿Cómo lo llama? El interno, al espíritu también. El momento que estaremos ausentes del cuerpo físico, de este tabernáculo, ¿verdad? Es el espíritu, también llamado el interno, el del corazón, también lo dice. Primera de Pedro capítulo 3 verso 4. Primera de Pedro capítulo 3 verso 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante
de Dios. Eso es el hombre. Ese es el verdadero hombre. Amén. El interno y del corazón. Romanos capítulo 7, verso 22. Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? El espíritu del hombre, también llamado el corazón, ¿no es cierto? El interno, también como hemos leído hace un momento, ¿cierto? Dice en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Eso somos nosotros, espíritu. Amén. El espíritu del hombre es llamado el hombre interior. Pedro escribe porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Así que este hombre interior y el hombre interno nos dan la definición de parte de Dios, lo que es el espíritu del hombre. Muy bien. Cuando nosotros decimos creer con el corazón, estamos hablando de creer con ese hombre interno, con el interior. Amén. Creer con el espíritu. Muy bien. Esto significa que no podemos hacer contacto con Dios con nuestra mente. Nosotros podemos hacer contacto con Dios con nuestro espíritu, ¿verdad? Nosotros podemos hacer contacto con Dios con nuestro espíritu y podemos hacer contacto con las cosas intelectuales, con el área afectivo, con nuestra alma, ¿verdad? Y podemos hacer contacto con el mundo, con nuestro cuerpo físico. A Dios no se le puede contactar con la mente, tampoco se le puede tocar, porque Dios, aunque tiene un cuerpo, una imagen, no tiene un cuerpo físico, ¿verdad? Tiene una imagen del cuerpo, pero es en el mundo espiritual. Muy bien, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la llave para la fe del corazón. La palabra de Dios es la llave para la fe del corazón. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios predicada o enseñada, como en este caso, la oímos con nuestra mente, con nuestra mente natural. Antes de ser cristianos, el Espíritu Santo habló a nuestro corazón o nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios. O sea, al inicio nosotros lo oímos con nuestra mente natural, ¿verdad? Pero para poder entenderla nosotros tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener un espíritu vivo. De lo contrario no podemos entender la palabra del Señor. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de los Corintios y le dice: el hombre natural, el hombre no regenerado, también lo describe espiritualmente hablando, ¿no es cierto? No puede entender las cosas del Espíritu. Él requiere de un nuevo nacimiento. Veamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Quiero decirles que el hombre natural es la persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. El hombre natural es la persona que se encuentra espiritualmente muerta. El hombre natural es la persona que no puede hacer contacto con Dios. Por eso dice Pablo que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo se disciernen? Espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen ¿cómo? Espiritualmente, no con la mente razonable. No podemos razonar para entender a Dios. Si comenzamos a razonar nos va a parecer locura. Amén. Otra versión bíblica lo llama tonterías. Nos va a parecer tonterías, ¿verdad? Por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo dice de la siguiente manera: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. O sea, para el hombre espiritual esto es tontería. Pablo dice que lo que para el mundo es locura, para nosotros se llama salvación. O sea, son locuras, son tonterías para el hombre natural. No lo puede entender, no lo puede discernir. Es necesario que el hombre nazca de nuevo para poder entender la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Está entendiendo usted esto? Es importante que nuestros hijos, es importante que nuestros seres queridos, aquellas personas con quien nosotros tal vez compartimos nuestra habitación y todavía no son creyentes, y está en sus manos el poder compartir el Evangelio, lo haga. Porque usted no es eterno.
aquí en la tierra. Ya sabe que estamos aquí, esta nuestra morada es pasajera, somos peregrinos, estamos de pasada, sobre todo nuestros hijos. Dios nos va a tomar cuenta por nuestros hijos. ¿Cuántos lo saben que Dios nos va a tomar cuenta por nuestros hijos? Un día usted no estará. Y si sus hijos no están preparados para la vida, usted no los preparó, entonces ellos van a tener serios problemas acá, en la tierra. Porque vivir la vida aquí en la tierra sin la ayuda de Dios no es fácil. ¿Le resultó fácil a usted vivir sin Dios? Cuando Jesucristo declaró: sin mí nada podéis hacer. O sea, necesitamos de Dios, hermanos. Tenemos la necesidad de Dios. Si nosotros no tenemos al Señor, las cosas van a resultar mucho más difíciles para nosotros. Nos vamos a poner a llorar en el río y no va a pasar nada. Necesitamos de Dios. Nuestros seres queridos necesitan de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente, cuando ellos tengan problemas y dificultades y Dios les dé una palabra, no lo van a entender. El hombre natural no entiende. Dice: eso son tonterías. Pero no son tonterías. Eso es locura, no es locura. Les he empezado diciendo que las cosas espirituales son más reales que las naturales. Eso no significa, la fe, hermanos, no significa negar lo existente. Es como decir: no me duele, ahí está el dolor, ¿cómo no? No tengo el tumor, si los médicos te han sacado una placa, ¿cómo no? La fe no niega que las cosas existen, porque las cosas existen por medio de la palabra, o sea, la fe le dio la existencia. Sin embargo, la fe crea a Dios. La fe transforma cosas. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, ellos saben lo que está pasando, pero declaran en ellos la verdad de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad de Dios ante esa circunstancia? El Señor dijo: por mis llagas habéis sido curados. El pecado de vuestra paz, ¿cierto? Sobre mi cuerpo fue el pecado de vuestra paz, ¿verdad? Herido, dice la Escritura. Él cerró su boca para que nosotros pudiésemos abrirla, ahí dice la Escritura, ¿cierto? Él derramó su sangre para que nosotros seamos justificados. Eso es la fe. O sea, no negamos que a veces nos encontramos en dificultad, pero decimos: de esta dificultad también Dios nos va a librar. Entonces creemos por la fe que Dios es poderoso para librarnos. Amén. Muy bien. Dios solamente puede revelarse a través de su palabra. Solo en ese momento nosotros podemos entenderlo. Una gran pregunta que surge aquí es: ¿cómo es que nosotros entendimos la primera vez que vinimos a Jesús? Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. ¿Cómo es que entendimos? Nosotros entendimos porque Dios en su misericordia abrió nuestros ojos. Y nosotros entendimos y tomamos la decisión. Lo que Él no puede hacer es maniobrar tu voluntad. Pero si abre tus ojos, como en el caso de Eliseo, oró y su siervo pudo ver en el mundo espiritual, dijo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, Dios abre tus ojos, entiendes la palabra del Señor y tú tomas la decisión de seguir a Cristo, de aceptarlo en tu corazón, de hacerte hijo de Dios. Eso no puede hacerlo el Señor por ti. Eso es algo voluntario, algo nuestro. Así que Él lo hace la primera vez. Después tus ojos están abiertos. Después que tienes a Jesucristo, entiendes las cosas espirituales. Dios te da su revelación. Y todo, por eso yo les decía la semana pasada, ahora todo viene a ser nuestra responsabilidad. Si las cosas ya no están funcionando bien, ya no es Dios. Es que Dios ya nos dio su palabra, su sabiduría, su ciencia, y Él abrió nuestros ojos. Ahora solo tenemos que poner por obra todo lo que Él nos ha dejado. Amén. Para tener la victoria en el Señor. Por lo tanto, creer con el corazón significa creer con el espíritu, ¿cierto? ¿Y cómo es que nuestro espíritu alcanza la fe? Bueno, nuestro intelecto no puede alcanzarlo. Nuestro espíritu alcanza la fe por medio de la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, una y otra vez la palabra del Señor. Amén. Así se produce la fe en nuestra vida. Mateo capítulo 4, verso 4. Mateo capítulo 4, verso 4. Aquí Jesús está respondiendo ante una tentación con el diablo. Él le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es importante que nosotros entendamos
que la vida no consiste solo en comida y en bebida, dice Jesucristo, ¿verdad? En otras porciones bíblicas dice que el justo por su fe vivirá. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una de las cosas que usted tiene que entender es si es justo. ¿Cuántos son justos aquí? ¿Cuántos son justos, hermanos? Si usted no entiende que es justo, entonces ¿cómo podrá vivir por fe? Si usted se siente injusto, si usted se siente bajo condenación, ¿verdad? Y en vez de desarrollar una conciencia de justicia, desarrolló una conciencia de pecado, entonces ¿cómo va a vivir por fe? No sé si usted se ha dado cuenta, o la tendencia, cuando a veces solamente los mensajes se dirigen al pecado, 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 usted está puro pecado, pecado, es lo que no han entendido la justificación. Y si usted no entiende que es justo, entonces ¿cómo podrá vivir por fe? Porque dice que el justo vivirá por fe. Y el justo vivirá por su fe, no por la fe de la otra persona. O sea, nuestra fe tiene que desarrollar y es nuestra responsabilidad. Amén. Creer con el corazón significa creer sin tomar en consideración lo que nuestro cuerpo físico, lo que nuestros sentidos físicos nos puedan decir. La fe que se ha producido en nuestro corazón por la palabra de Dios no niega el mundo físico, porque sabe que lo creado fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Pero no depende de ello, sino que la palabra creadora de Dios, que es la fe, aunque no niega la existencia de las cosas, tampoco depende de ello, sino que la transforma y la cambia. Ese es el poder de nuestras palabras. Hay poder en nuestras palabras. Amén. Muy bien, Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos 1, verso 20. Y por aquí vamos terminando ya. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, está hablando de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hermanos, ¿qué fue primero? ¿Lo invisible o lo visible? ¿Qué fue primero? Voy a leerlo de nuevo. Quiero que lo entiendan. Porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es primero? ¿Lo visible o lo invisible? ¿Qué es primero? ¿Lo espiritual o lo físico? Espiritual. Es mucho más real que lo natural. Por eso que no es que nosotros no negamos que las cosas existen, que los problemas los confrontamos. La fe no niega eso, la fe confronta eso, la fe sabe que puede obtenerlo, que puede alcanzarlo, que puede superarlo. Amén. Muy bien, vamos a dejarlo aquí, vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor. Próxima semana continuamos.